Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer funciones básicas con Excel. Aquí ya les he tenido preparado un sistema para hacer algunas de las funciones básicas que tiene Excel. Aquí tenemos una tabla como de notas. Tenemos nombre, nota 1, nota 2, nota final. Lo que sí tenemos que saber por conceptos básicos es que la nota final es la suma de la nota 1 más la nota 2. Entonces la fórmula de suma es, voy a borrar, hacemos que como la nota final es la suma de las dos, entonces escribo la función suma, a ver paréntesis, digo que es este más este, cierro, entonces me va a dar los 34. Yo borrando todos estos valores, lo único que puedo hacer es, hasta que aparezca esta cruz, la negra, no la blanca, le doy un clic sin saltar y le arrastro hasta donde yo quiero. Entonces me va a arrastrar la función suma, o sea, me va a arrastrar lo que tenemos aquí adentro con la función, igual que acá. Entonces ya, esa es la función suma. Ahora si queremos hacer el promedio, ¿qué dice la función del promedio? El promedio prácticamente es la suma de todo dividido para 5, pero Excel nos ayuda bastante en lo que son las fórmulas, ya que tiene una función específica para cada función. Eso quiere decir que, por ejemplo, si borro los promedios, digo, quiero sacar el promedio de todo esto, borramos todo, ya, quiero sacar el promedio de toda esta fila. Entonces lo único que hago siempre para empezar una fórmula de función, debo escribir igual. Y lo que yo necesito, por ejemplo, aquí no es el promedio, entonces promedio, entonces aquí me va a salir el promedio. Le doy promedio y selecciono de todas las columnas de toda la columna que yo quiero hacer el promedio. Cierro y enter. Lo mismo pasa para hacer quiero que el mismo promedio sea de las dos filas de acá. Para no escribir todo de nuevo, entonces lo único que hago es arrastrar esa parte, pero con la cruz negra que le estaba mencionando, con esa cruz. Entonces le arrastro hasta donde yo quiero. Y he sacado el promedio de la nota 1, de la nota 2 y de la nota final. Ahora, si quiero saber cuál es la nota máxima de esta fila, de esta columna, perdón, lo único que hago es escribir igual, como quiero el máximo, entonces escribo max de toda esta columna. Cierro y le doy enter. Entonces dice que la nota máxima de aquí es 20. Entonces compruebo. Entonces dice que 18, 18, 20. Entonces sí es la máxima. Ahora quiero hacer lo mismo con estas dos. Igual que en el promedio. Arrastro. Y me da los valores máximos de cada columna. Ahora dice el mínimo. Es lo mismo. Solo que escribo mínimo de toda esta columna. Enter. Y lo mismo al otro lado. Entonces son las funciones básicas del Excel, o sea, son las más sencillas, que la suma, resta, la multiplicación. Por ejemplo, digamos, quiero saber la multiplicación entre la nota 1 y la nota 2. Lo único que hago es igual, escribo ese asterisco que significa por la otra que yo quiero. Entonces cierro y me da el valor 18 por 16, 288.
Ahora vamos a ver otros ejemplos de las funciones básicas de Excel. Listo. Aquí tenemos una tabla con un código y un nombre. Entonces ahora vamos a ver todas estas funciones de aquí. Para la opción buscar se refiere a buscar un número y que me despliegue el otro número. Por ejemplo, digamos, quiero que en este casillero me salga el 3, pero que me salga escrito el nombre, o sea, no el número, sino el nombre. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces, digo, escribo la opción buscar. Digo que quiero que busque el número, digamos, el número 8. Que escribe el número 8. Y ahora nos va a decir en qué, o sea, en qué fila o en qué columna. Entonces tengo que buscar el 8 en esta columna de aquí. Y que se me despliegue el nombre de acá. Y entonces me va a salir que en el número 8 está la palabra 8. Si digamos quiero cambiar esta palabra, digamos escribo carro, entonces aquí voy a escribir igual buscar, que buscar el número 5 de esta columna y que me despliegue lo que hay en esta columna. Entonces miren, como yo busqué el número 5, entonces me va a salir la palabra que es esa, carro. En mayúscula significa que quiero hacerle a una palabra o a ese casillero que esté en mayúsculas. Entonces lo único que hago es escribir la función, como vemos aquí, igual mayúscula B4 es este. Como 1 está escrito en minúsculas, entonces como al escribirle yo en mayúsculas va a salir en mayúsculas. Lo mismo es para minúsculas. Si quiero que se escriba en minúsculas, escribo minus. La función es par. La función es par significa si es que el número es par o es impar. Si el número fuera par, entonces me desplegaría verdadero, pero si el número fuera impar, entonces me desplegaría falso. Y la función es solo igual, es punto par y de la celda que yo quiero. Es lo mismo con el impar. Si es impar, sale verdadero, si no es impar, sale falso. La función es blanco. Eso significa si es que ese casillero está vacío o está lleno. Por ejemplo, dice, es blanco B7, entonces vengo a B7, pero está escrito con 4, entonces no es blanco. Pero si yo pongo que es blanco A1, esta celda no tiene nada, entonces sí va a ser verdadero. Ahora vamos a la función pi. Pi escribe igual pi entre paréntesis y me va a desplegar el número de pi, que es 3.14. Para la potencia, un número elevado al otro. Si digo 2 elevado a la sexta, entonces me va a dar 64. El producto, multiplicación. Si digo igual producto 15 por 3 es 45. El factorial de un número, multiplicar por el número anterior las veces que me pide el número. Aquí, factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. La raíz, igual raíz 90, es este. Para el cociente es división, entonces me dice 23. Como el cociente es la división, entonces sería 23 para 4, eso es 5.75, pero como no le pido al número que sea con decimales, entonces me va a dar solo la parte entera. No. Ahora el residuo. El residuo es ¿cómo es? El número que le resta de la división. Por ejemplo, si es que es como decir que me sale sobrando algo. Por ejemplo, 45 dividido para 6. Como decía que el residuo es el número
que le sobra la división de 45 dividido para 6, ya que 45 para 6 da 7 y me va a dar un residuo de 3, ya que 6 por 7 es 42 y aquí es 45. Entre 42 y 45 hay una diferencia de 3, que es este 3 de aquí. Redondear. Redondear significa que de un número decimal, digamos aquí tengo de 5 cifras, quiero hacerle que me despliegue el número de decimales que quiero, o sea 2, y me redondea 12.99, es igual acá. Si digamos quiero que me redondee a decimales de 3, entonces me va a dar con 3 cifras. Truncar. Truncar es cortar, que es igual que el redondear, que el número de decimales que yo quiero en mi número. El número aleatorio me da un número aleatorio entre el 0 y el 1. Aquí el aleatorio aquí puedo seleccionar un número cualquiera aleatorio que me entre un intervalo entre 10 y 20. El logaritmo natural de 1.5, logaritmo de un número de base 1.5, de base 8 que digo, y de número de 1.5, logaritmo en base 10, mínimo común múltiplo de dos números, mínimo común divisor de dos números, el seno de un ángulo. Aquí vamos a escribirle igual coseno de 45, que me va a dar 0 igual. Vamos a la tangente. La función tangente es tan de 90. El aseno y el acoseno solo son la función inversa del seno, es decir, del ángulo 0,3, y el acoseno de 1, que es 0. Ahora vamos a ver el valor absoluto. El valor absoluto es el número positivo de cualquier número. Por ejemplo, si tengo el valor absoluto de menos 10, entonces el valor absoluto va a ser 10. Ahora me va a desplegar la fecha. Esta es la función exponencial de 2, número romano de 3, y suma cuadrada de 2 y 3. De 2 son 4, de 3 son 9. 9 y 4, 13. Y estas son las funciones más básicas que tiene Excel. Espero que les haya gustado y les haya servido.